Sí, perfecto. Saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición poder estar aquí con ustedes que están aquí en la clase en vivo y con los que van a ver esta grabación de la segunda clase de nuestro curso de Discípulos de Academia de Cristo sobre las epístolas. Hoy estamos en la segunda parte de la carta a los romanos. Otra vez, hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar. Espero que tomaran el tiempo de leer Romanos 9 a 16. No vamos a poder cubrir todo lo que hay en esos capítulos, pero sí vamos a hablar de la carta a los romanos. Vamos a seguir estudiando las epístolas y por medio de la poderosa palabra vamos a seguir creciendo en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien, ok. Ya saludamos a todos al entrar en la clase. Déjame checar la lista. Sí, escuchamos de todos ustedes cuando entraban en las clases. Un saludo cordial a todos ustedes. Bueno, no tengo que repetir qué tan grande es la bendición de poder estudiar la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Vamos sí veo también con nosotros Héctor. Héctor, buenas noches. Bienvenido a la clase. Pastor Andrés, muchas gracias. Y pues sabemos que usted está en el Perú y pues que esté pues de maravilla su estadía por aquí, pues y nosotros aquí nuevamente muy gustosos de estar en la segunda lección de este curso, profesor. Amén, Héctor. Aunque no estamos en el mismo lugar, estamos en el mismo país. Y sí, es una bendición poder estar aquí en el Perú. Vamos a saludar a una persona más antes de nuestra oración. Saludamos a Arturo. Arturo, buenas noches. Bienvenido. Gracias, pastor. Muy buenas noches a usted y a todos los hermanos. Aquí estamos ya preparados para nuestra segunda clase, con mucho ánimo y mucho entusiasmo. Bien. Muy bien. Ok. Gracias a ustedes. Es una bendición poder estar aquí. Vamos a empezar la clase misma con una oración. Oremos. Señor Dios Padre Celestial, te damos gracias porque por los méritos de tu Hijo Jesucristo somos justificados. En Cristo nos has declarado no culpables de nuestros pecados. Ahora pedimos, apreciando el alto costo de nuestra salvación, que llevemos vidas de santificación. Ayúdanos a no poner nuestra voluntad por encima de la tuya y a darles a los demás el mismo amor que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre siempre oramos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Ok, vamos a seguir adelante con un repaso. Como siempre, les dio el enlace del video de la clase y también la lectura. Entonces, y estas preguntas. Vamos a comenzar por escuchar de ustedes. Al escuchar sus respuestas sobre lo que leer. Bueno, vamos a empezar por repasar. Es muy importante al leer una carta, las epístolas, recordar el contexto. Entonces, repase brevemente cuándo se escribió esta carta y con qué objetivo. Viviana, por favor. Bueno, la carta se escribió al final del tercer viaje de Pablo de Corinto a Jerusalén. Él tenía que ir a Jerusalén también porque llevaba unas ofrendas para los hermanos de Jerusalén, que estaban pasando por un mal momento. Así que la carta fue en el año más o menos 57 y fue a finales de su tercer viaje. El propósito eran dos. Uno era pedir ayuda a los hermanos cristianos de Roma
para poder él llegar a España, porque él decía que no quería hacer fundamento ya a donde ya había hecho otro fundamento. Ella había recorrido todos esos lugares predicando el Evangelio y él necesitaba seguir expandiéndose con el Evangelio. Entonces, una parte era querer pedir ayuda, a ver si lo podían ayudar para él poder viajar, y también para establecer bien el conocimiento a los hermanos sobre la fe y la salvación, porque necesitaban conocer más sobre realmente lo que había hecho Jesucristo, todo lo que era el Evangelio, porque ellos no se había establecido la iglesia en Roma por él, nadie la había fundado, no se sabe bien cómo llegaron a establecerse en Roma estos judíos. Hay posiblemente podía haber sido en Pentecostés, que hayan recibido el Espíritu Santo, hayan viajado, pero no se sabe bien cómo se fundó esa iglesia en Roma. Entonces había que profundizar el conocimiento de la fe y la salvación, sobre todo por Jesucristo, ¿no? Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias. Y como mencionó Viviana, es muy interesante saber del contexto, especialmente en la lectura de hoy de Romanos 15, donde habla del contexto de que estaba en camino a Jerusalén y menciona la ofrenda, tal como menciona la misma ofrenda en la primera carta a los Corintios, en capítulo 16. Y lo vemos en Hechos también. Vemos que la inspiración del Espíritu Santo, que toda la escritura es verdadera, ¿verdad? Que uno nos ayuda con entender otra parte. Entonces, sí, vemos el objetivo y también el contexto de cuando escribió la carta a Pablo. Gracias, Viviana. Arturo, ¿algo que agregar? Arturo, tiene el micrófono desactivado. ¿Algo que quisiera agregar, Arturo? Sí, pastor, realmente ahorita comentaba la hermana Viviana de una manera en la que mencionaba de que pues, no se conoce quién inició la iglesia cristiana en Roma. Y bueno, pues en algún estudio que pude ver por ahí, realmente quien inició hasta cierto punto, es un comentario, ¿no? A control remoto, la iglesia cristiana fue Pablo, a través de Aquila y su compañero o su compañera, quienes ya se encontraban ahí. Ellos fueron instruidos por Pablo y de esta manera lograron empezar el cristianismo en Roma, pero evidentemente por una orientación y un seguimiento que tenía Pablo. Ahora, algo interesante es que Pablo buscó, independientemente de, aunque había el evangelio para los judíos, buscó profundizar en la parte de los gentiles. Él buscó que la palabra de Dios llegara a los gentiles y se mencionaba en aquel entonces de lo que era la circuncisión y la incircuncisión. Entonces, inclusive Pablo en algún momento menciona de que quien llevó a cabo todo el proceso para los judíos fue Pedro, y que él en un momento dado buscó irse hacia los que no eran judíos, que supuestamente no estaban en el pueblo de Dios, pero que también, como no hay excepción de personas para el Señor, podían también llegar a ellos el mensaje de la palabra. Entonces, yo quería nada más hacer notar eso. Pablo se dedicó a la parte de los gentiles, por eso hizo ese proceso de ir a Roma, ir a lugares en donde no había estado nadie ahí dando la palabra de Dios, y entonces a Pedro le da el reconocimiento de que es hacia los judíos. Ese comentario. Sí, gracias, Arturo. Y gracias por los comentarios. Aunque vemos que, bueno, Pablo también, dentro de la lectura de hoy, habla de su deseo de evangelizar también a sus compatriotas. Y vemos en la primera carta de Pedro que él también escribe a lugares donde hubo creyentes gentiles también, pero vemos su misión principal de cada uno. Gracias, Arturo. Veo la mano de Luis. Sí, profesor, no, agregar lo que bien dijeron los hermanos acerca de
también una de las causas por el cual había escrito la carta el apóstol Pablo, habíamos visto en el video la posibilidad de cerrar la brecha cultural que había entre judíos y gentiles, y de hecho ahora creo que en esta lección vamos a hablar un poco de eso, acerca de la elección que había de Dios por el pueblo de Israel, y esa posición a ellos era que los tenía un poco confundidos acerca de cómo debían tratar a los gentiles, y bueno, Pablo pone un poco de claridad acerca de esto, ¿no? Así es, sí, muchas gracias, Luis, es cierto, muchas gracias. Sí, y vamos a ver eso en capítulos 9, 10 y 11, y también en capítulo 14. Vemos esa brecha entre los judíos y gentiles. Gracias. Bueno, vamos a saludar bueno, voy a poner en la pantalla lo que hemos visto, ¿verdad? Ya cuando escribió la carta al final del tercer viaje misionero de Pablo, habla de conseguir apoyo, profundizar el conocimiento, eso, habla de lo más importante que es el plan de salvación de Dios en profundidad en capítulos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y también hablamos de esa brecha cultural entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a saludar a dos personas que ya se conectó. Saludamos a Julio. Julio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Bendiciones a usted, bendiciones a los hermanos. Muy agradecido de estar en esta nueva sesión. Gracias. A usted, Julio. Y también saludamos, íbamos a saludar a Sofía, pero parece que está batallando Sofía con su conexión. Bueno, esperamos que va a poder a volver a conectar. Bien, ahora vamos a la segunda pregunta. La primera parte de Romanos trata principalmente la doctrina de la justificación. Los últimos capítulos se enfocan en la doctrina de la santificación. Muy importante entender la distinción entre estas dos doctrinas. Las dos son bíblicas, pero si hay una confusión entre las dos, se puede meter en muchos problemas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos doctrinas? Vamos a escuchar de usted, Julio, por favor. Gracias, pastor. Bien, yo he entendido así, la justificación implica el perdón de pecado. Jesucristo nos ha declarado justos. Él llevó sobre sí todos los pecados del mundo. Y ese es su principal propósito por cual vino a esta tierra. Sin embargo, la santificación, y me gusta cómo lo dice Pablo en 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces la santificación tiene que ver con el hombre o mujer apartado de todo lo malo, un hombre que está para buena obra, apartado para buena obra, consagrarse para Cristo, limpiarse, purificarse, y todo eso a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, pastor. Muy bien, a mí me encanta el uso de ese pasaje. Muchas gracias, Julio. Voy a empezar para mencionar apartado para las buenas obras, es la santificación, ¿verdad? Justificación es la obra ya, la declaración de Dios hacia nosotros. La santificación ya con el Espíritu Santo, ya con fe, es la acción del creyente por la obra del Espíritu Santo y motivado por el Evangelio. Muy bien. Bien dicho, Julio, gracias. Fabián también iba a comentar. Sí, lo que quería decir realmente era lo que usted había explicado, que el tema de la justificación son dos doctrinas, ¿no? La justificación y la santificación. La justificación es un regalo inmerecido que nosotros en realidad, porque Cristo murió en la cruz, nos dio el perdón de pecados.
Entonces estamos justificados por la fe también y por la gracia de Dios. Eso significa justificación. O sea, es algo que no merecemos, pero Dios nos da el regalo ese, ¿no? Y la santificación viene a ser la consagración, o sea, lo que había dicho el hermano, la pureza, la santidad, el apartarse del pecado, el llevar una vida dependiente de Dios. Ese es mi razonamiento. Excelente, muchas gracias y bien dicho, Fabián. Gracias por compartir. Bueno, dame un momento, voy a saludar a mi compañero aquí en el hotel, aquí en el viaje, el pastor Henry Herrera está aquí con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Saludando Hola. aquí también conmigo. Buenas noches. Bueno, entonces sí, y muchas gracias por eso, Fabián, muy bien dicho. Recordamos que la santificación en esta vida va a ser incompleta, ¿verdad? Porque vemos en Romanos 7 la batalla de la carne con el nuevo hombre hecho por el Espíritu Santo. Muy bien dicho, gracias, Fabián. Ahora vamos a escuchar aquí desde Perú también Héctor, por favor, adelante. Héctor y después Viviana. Gracias, pastor. Quisiera acotar también a lo que están diciendo nuestros hermanos, que la justificación es la acción, pues, de que Dios nos declara no culpables por los méritos de Cristo. Y luego la santificación es el efecto de la justificación. Lo que el Espíritu Santo crea, lo que el Espíritu Santo impulsa en el interior de una persona que ya ha experimentado el perdón gratuito de Dios por los méritos de Cristo. Entonces, podemos decir que la santificación es el efecto de la justificación. Bien dicho, gracias, Héctor. Y es una distinción importante. La santificación es un efecto, ¿verdad? Viene después, ya justificados por la fe, ¿verdad? Gracias, Héctor. Y una persona más, Viviana, por favor. Gracias por su paciencia. Sí, eso quería aportar yo, que a declararnos Dios Padre inocentes por el sacrificio de su Hijo, que el pago del pecado es la muerte, habernos perdonado nuestros pecados, también estamos santificados, porque ya estamos limpios de ese pecado. A la vez, para poder santificarnos, tener esa vida santa, que es un porcentaje, porque no vamos a poder ser santos totalmente, es una lucha diaria para poder, por amor a Cristo y por su obra salvadora, vamos a querer nosotros a santificarnos cada día más. Pero es una lucha, con la ayuda del Espíritu Santo, es una lucha diaria, porque todos los días tenemos un pecado que tenemos que arrepentirnos y pedir perdón, ¿no? Bien dicho, Viviana. A mí me gusta este lenguaje. Como líderes vamos a querer usar este lenguaje cuando hablamos de la santificación. No usar debemos o tenemos que. Pensamos que vamos a querer, ¿verdad? Motivado por todo lo que hizo Jesucristo para nosotros. Y especialmente cuando hablamos de este tema de la santificación. Ok. Bueno, una persona más. Damos la bienvenida a Sofía. Sofía, buenas noches. Buenas noches, profesor, y disculpe el ingreso tarde. Aquí la señal está débil y me ha costado ingresar. Sobre el tema, nosotros nosotros por nosotros mismos no somos justificados, ¿no? Y solo por medio de Jesucristo. Y solo vamos a llegar a ser justificados, ¿no? Por todo, solo llegamos a ser justificados por todo lo que hizo Jesús, porque porque vino a este mundo, nació, vivió perfectamente, enseñó perfectamente, Él lo hizo todo perfectamente. Y al hacerlo todo perfectamente y al haber pasado de muerte a vida, entonces nos ha dado la doble sustitución. Y es esa doble sustitución que nos justifica por medio de la gracia de Dios.
¿no? Porque nosotros somos, ni siquiera llegaríamos a ser el polvo que pisó o que pudiera pisar, ¿no? Entonces, solo por esa forma, por eso somos tan pecadores, solo por la justificación solo viene por la justificación de Por la gracia. Jesucristo. Sí, muchas gracias, Sofía, muchas gracias. Sí, bien dicho. Entonces, pensamos en la obra salvadora del Señor Jesucristo, en su vida perfecta y también en su sacrificio. Saludamos también, nos hemos saludado a usted, Hernán. Hernán, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Que ya le había escrito que no podían ingresar, pero ya entró automáticamente. La gloria sea para Dios. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, gracias, Hernán. Es un placer. Bueno, y bueno, también nos saludamos a Oswaldo tampoco, que ya tiene un poco de tiempo aquí en la clase, pero no le saludé. Oswaldo, bienvenido, buenas noches. Dios le bendiga, pastor, Dios bendiga a cada uno de los hermanos. De verdad, me hizo un poquito tarde, pero aquí estamos. Para la gloria de Dios, aquí estamos, escuchando a los hermanos de las enseñanzas impartidas. Excelente. Y sí, gracias, Oswaldo. Yo también escuchando, ¿verdad? Y qué bendición escuchar de ustedes que entienden esta diferencia, pero porque mezclar estas dos doctrinas es tan peligroso para una persona enseñando la palabra de Dios. Si habla de pasajes, que habla de santificación, las buenas obras que hacemos nosotros, como si fueran partes de nuestra justificación, se meten en muchos problemas. Entonces es muy importante entender esta distinción y que por eso dejé que muchos de ustedes hablaron y qué bendición poder escuchar de ustedes que entienden esta distinción. Voy a poner algunas cosas aquí en la pantalla. ¿Alguien nos podría leer Romanos 5:21? Hay tantos versículos de la primera parte de Romanos que hablan de la justificación. Vamos a leer uno de estos versículos, Romanos 5:21, que en un lado va a hablar del pecado original que tenemos de Adán y después va a hablar de la justificación en Cristo. Fabián, por favor. Lo puedo leer, bueno, Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Okay. Eso es Romanos. Gracias, Fabián. Romanos 5:21. Ahí vemos que es 100% la obra de Jesucristo, ¿verdad? Es lo que nos enfatizó Sofía también. Y en la segunda parte ya habla más de la santificación. Pero interesante que, ¿quién fue que dijo que el punto es el efecto, ¿verdad? Héctor nos dijo. Vemos en Romanos 1 que habla de las misericordias de Dios en Cristo Jesús, y después en versículo 2 de Romanos 12 va a hablar del efecto que es la santificación. ¿Alguien nos podría leer Romanos 12, 1 y 2? Yo lo tengo, pastor, no sé. Sí, está bien, Viviana, adelante, por favor. Bueno, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Viviana. Vemos la santificación es una transformación de nuestra manera de pensar y vivir. Es un cambio de voluntad hacia la voluntad de Dios en vez de nuestra voluntad humana. Muchas gracias. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que, ahora que estamos hablando referente a este tema? Está bien, Fabián, sí. Sí, tengo una sola duda, pero que vale, me otorga confusión. ¿Santificación y santidad es lo mismo o son dos cosas separadas? Bueno, santificación, cuando hablamos de santificación, normalmente estamos hablando de la obra del Espíritu Santo
para hacernos más santos. Cuando hablamos de la santidad, estamos hablando del estado de ser santos o de apartarnos del pecado. Entonces, cuando hablamos de la santidad, estamos hablando de la como vida sin pecado, y santificación estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros para que nos apartamos del pecado y para que vivamos una vida de santidad, sabiendo que nunca vamos a poder llegar a la santidad. ¿Bien? Muy bien, ok. Muy bien, entonces aquí otra ilustración que nos muestra lo que es la justificación en un lado y la santificación en el otro. La justificación, Cristo murió, es algo que recibimos de Dios, y la santificación es algo que hacemos en vista de todo lo que ha hecho nuestro Salvador para nosotros. Es una ofrenda, es un sacrificio vivo, ¿verdad? Como vemos en Romanos 12, versículo 2. Sacrificio vivo. Santificación, otro ejemplo de la santificación sería lo del ejemplo de la parábola de Jesús, del buen samaritano. En Lucas 10, habla de su obra para ayudar a su prójimo. Entonces, el buen samaritano no fue justificado solo por la obra de ayudar a su prójimo, ¿verdad? Pero fue evidencia de su fe. Entonces, recordamos que es una mala interpretación decir que tienen que vivir como el buen samaritano. Eso no es el mensaje. Jesús nos enseña en esta parábola cómo vivir hacia nuestro prójimo. Ya salvados por su gracia, eso es lo que cómo vamos a querer vivir. Bien, entonces es importante, leyendo las escrituras, pensar, ¿estoy leyendo sobre la justificación aquí o sobre la santificación? Que es otro tema, también es algo que es algo bíblico, pero no es para salvación, sino es la obra de Dios en nosotros. Bien, veo la mano de Oswaldo. Oswaldo, adelante. Amén, hermano. O sea, podemos decir entonces que la justificación es Dios declarando justo al pecador, y la santificación es Dios renovando todo nuestro ser, nuestra mente, voluntades, afectos y voluntad y conducta, perdón. ¿Sería eso? Sí. Sí, así es. Recordamos que la palabra todo que va a ser incompleta en nuestra santificación. Tenemos este deseo por el Espíritu Santo de vivir por Dios, por Cristo, pero sabemos que nunca vamos a llegar a poder entregar todo a Él por la naturaleza pecaminosa que todavía tenemos. Pero es nuestro deseo, ¿verdad? Nacido por el Espíritu Santo nosotros. Gracias, Oswaldo. Ok, bien. Seguimos adelante. Entonces, otra pregunta. ¿Por qué y cómo pensaban los judíos que eran salvos? Especialmente lo vemos en capítulo 9 y capítulo 11. ¿Por qué y cómo pensaban los judíos que eran salvos? Bueno, y sabemos que ese problema sigue hasta el día de hoy, no solamente en los judíos también, ¿verdad? Escuchamos eso también de otras personas. Juan, por favor. En Romanos capítulo 9, versos 30 y 32 dice que los judíos pensaban que eran salvos a partir de las obras de la ley. Exactamente, ¿verdad? Exactamente, gracias, Juan. De hecho, eso fue el versículo que voy a poner en un momento en la pantalla, el mismo versículo, ¿verdad? El problema de que pensar que eran salvos por las obras de la ley es un problema, ¿verdad? Sí, gracias, Juan. Viviana y después Marcelo. Viviana. Sí, ellos tenían dos pensamientos. También porque eran hijos de Abraham, de la descendencia de Abraham. Entonces ellos se sentían que eran del pueblo elegido y por esa causa ellos podían ser salvos, aparte de cumplir, según ellos, las obras de la ley. Así que había una confusión muy grande ahí
con los judíos. Gracias, profesor. Gracias, Viviana, ¿verdad? Y es cierto que ellos pensaban ser salvos por la sangre que tenían, por su padre Abraham. Y vemos que Abraham es un muy buen ejemplo de la fe. Casi todo Romanos 4 habla de Abraham como ejemplo de ser justificados por la fe, ¿verdad? Pero no significa que sus hijos iban a ser salvados por su fe, por la fe de Abraham. Entonces Dios quiere que cada uno tenga fe y confianza en su Salvador. Gracias, Viviana. Marcelo, también un comentario. Le doy la palabra. Sí, correcto. Era la pregunta de si ellos también creían que por ser hijos y por ser israelitas ya eran salvos. Esa era por herencia, correcto. Gracias. Y vamos a ver, y más adelante vamos a hablar de esa pregunta. ¿Y por qué dice? Porque en Romanos 11 vamos a leer que dice, y todo Israel será salvo. ¿Y qué es el significado de eso? Vamos a ver que quiénes son los israelitas, son los creyentes, con los herederos que ya tienen la fe de Abraham, son los que son Israel verdaderamente, no son los que viven en el país del día de hoy de Israel. Bien, ok. Entonces, aquí tenemos ya, nos leo el pasaje Juan, entonces me ganó, aquí está, ¿verdad? Que habla de ese deseo. Y ellos sí también tenían lo que decían Gary y Marcelo, ese pensamiento que iban a ser salvos por ser descendientes de Abraham, pero también buscaban buscaban salvación por las obras de la ley. Sabemos que el problema no solamente es un problema de los judíos, ¿verdad? Hasta el día de hoy es la gran plaga, aún en iglesias cristianas. Todavía hablan como si fuéramos salvados por las obras de la ley, por nuestros propios esfuerzos. Entonces, es tan importante. Ya tenemos un muy buen ejemplo de Dios mismo a través de Pablo condenando ese pensamiento que podemos salvarnos por las obras de la ley. No es posible. Vemos aquí en Romanos 9, en toda la Biblia. Una persona más sobre esta cuestión, Oswaldo, le doy la palabra. Amén, hermano. Observando la mayor parte de los escritos de Pablo en esta carta desde los romanos, tanto por la justificación como la santificación, me encuentro con algo, que él era un doctor y conocedor y defendía la ley. Acordamos que él era fariseo. Entonces, en base al conocimiento de él es que escribe también esta carta, y por eso que conlleva a la santificación después, ¿no? O sea, se encuentra entre las dos, ¿no? Y tanto mira la una en la cual él vivía antes y se encuentra con la otra en la cual vive ahora para Cristo. Y se entrega de lleno a la que vive por Cristo y deja a un lado la otra. Siempre asimilando a las dos en base a enseñar y en base a la gracia. Es lo que las cartas sacan a relucir esta parte. Sí, gracias, Oswaldo. Y vemos y está hablando aquí, cuando pensamos en Romanos 9, ¿quiénes estaban leyendo esto? Los judíos creyentes que tal vez tenían la tentación de pensar en las obras de la ley o confiar en sus propias obras de la ley, ¿verdad? Entonces, la distinción es tan importante. Gracias, Oswaldo. Otra pregunta que pusimos allá. La segunda parte del capítulo 12 es una hermosa sección sobre la santificación. Muchos versículos muy buenos, muchas cosas que vamos a querer recordar. Me gustaría que algunas personas nos mencionen una sola. Entonces, cada uno que quisiera, tal vez menciona una de las cosas sobre buenos consejos, buenas cosas que nos dirigen en nuestra vida de santificación. ¿Quién quisiera mencionar una cosa, enumerar una de, bueno, hay muchas cosas muy bonitas allá.
Vamos a comenzar con Jenny. Que tengan el amor sincero. Por sincero. Muy, sí. Muchas gracias, Jenny. Seguimos con Juan. Por lo malo. ¿Cómo? Una vez más, Juan. Lo malo. Sí, bueno, vemos que habla de no ser vencido por el malo. Gracias, Juan. Muchas gracias. Seguimos con Fabián. Fabián. Sí, bueno, yo encontré el amor fraternal, o sea, amarnos los unos a los otros con amor fraternal, amar a los que nos ofenden, perdonar, bendecir a los que nos persiguen, mantener la esperanza viva y el consuelo de que si hemos recibido la santificación, deberíamos abandonar hábitos malos, consagrarme a Dios, manteniendo una esperanza viva de saber entender que si nos justificamos, estamos haciendo lo que Dios busca en nosotros, renovando Sí. las esperanzas y el consuelo. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces vemos la actitud cristiana, ¿verdad? En todo lo que vemos allá en capítulo 12. Gracias, Fabián. Seguimos con Julio. Julio, por favor. Gracias, pastor. Algo que me llama la atención en esta segunda parte, pastor, es que Pablo en esta parte llama a la unidad entre cristianos, entre judíos y no judíos. Y dice él que no hay diferencia entre uno y otro. Entonces me gusta esto de unánimes entre vosotros, no altivos. Eso es una cosa creo que muy linda que hace falta en la iglesia. Muchas gracias, pastor. Sí, y gracias. Y muchas gracias. Y tal vez para nosotros hoy en día sería, hay muchos que tal vez piensan mucho en el estatus social, cosas así, aún dentro de la iglesia. Vamos a querer mostrar amor para con todos, un amor fraternal. Vamos, en este mundo vamos a ver diferencias entre judíos y gentiles, por estatus social, entre hombres y mujeres, tantas cosas. A todos que vamos a querer mostrar el amor de Cristo. Gracias, Julio. Seguimos con Luis. Sí, hay muchas cosas, como decían todos los hermanos, pero hay una que yo creo que es el punto de quiebre de todos nosotros en el proceso de la santificación, de no pagar a nadie mal por mal. Eso es un testimonio del cristiano que está siendo procesado, ¿no? Aquel que aprende a no pagar mal por mal. Y eso creo que es lo más maravilloso del Evangelio, porque nos lleva hacia adelante, no nos hace mirar hacia nuestros enemigos, sino que podamos amarlos, que podamos brindarles lo que necesitan. Y va un escalón más arriba, sube la vara Pablo en este caso. Sí, bien dicho. Gracias. Gracias, Luis. Sí, es el estilo del mundo, ¿verdad? Es nuestro, tal vez, actitud natural. Pagar mal por mal. Pero vemos que la mente renovada por el Espíritu Santo, cambiado por la misericordia de Cristo, no va a querer pagar mal por mal. Gracias, Luis. Viviana. Sí, a mí me gustó dos frases, el cuidar y el respetar al otro cuando son de un espíritu débil. No hacer nada para molestar a ese hermano que tiene ese espíritu débil, ya sea la comida o ya sean ciertas cosas que pueden acontecer que todavía no están maduros en la fe, en el conocimiento, en lo espiritual. Entonces, cuidar al hermano para que no se ofenda, para que no se retire, hacerlo sentirlo bien, tratarlo con amor. Y otra cosa también es la venganza.
que dejemos todas las cosas en las manos de Dios, porque nos pueden llegar a pasar muchas cosas en el camino y no tenemos que juntar esos rencores, esa bronca, seguir adelante en la batalla, la buena batalla de la fe, como dice Pablo, y dejar todas las cosas en las manos del Señor, que Él va a sacar la cara por nosotros a su tiempo. Gracias, Viviana. Sí, la venganza, otra es la actitud natural, ¿verdad? Y vamos a querer dejar esto al lado y por el Espíritu Santo pensar en la manera y dejar la venganza en las manos del Señor. Gracias, Viviana. Oswaldo. Amén, hermano. Bueno, quizás añadiendo algo más de lo que compañeros habían dicho. Yo me quedo con algo. Jesucristo dice en Mateo 5:44, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y llorad por los que os traen y persiguen. Pablo dice en su carta, dice, bendecid a los que os persiguen, dice, bendecid y no maldigáis. Y aún más, añade un poquito más adelante, dice que nosotros no nos venguemos nosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Entonces vemos que el amor se refleja en todo este accionar. Amén, hermano. Gracias, Oswaldo. Sí, muchas cosas parecidas de Mateo 5, esta parte al final de Mateo 5, aquí de Romanos 12. Gracias, Oswaldo. Y una persona más, Marcelo, por favor. Más que todo es una pregunta, señor Andrew. Esta parte que ahora Pablo es absolutamente para creyentes y no creyentes. O sea, uno tiene que tratar a todas las personas de todas las cosas que dice ahí del 9:21, sea o no creyente. Es lo mismo para hermanos o no hermanos. Bueno, entonces, esa es la pregunta. Sí, gracias, Marcelo. Entonces, pensamos en cómo empieza el capítulo. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, está hablando a los creyentes, ¿verdad? Porque está hablando a personas que ya tienen en mente las misericordias de Dios y eso es lo que van a hacer como efecto. Entonces, está hablando aquí especialmente para los que tienen la Reina Valera abierta, habla de los deberes cristianos, ¿verdad? Lo que vamos a querer hacer como cristianos. Entonces, habla específicamente a los que ya son justificados por la fe. Pero, una pregunta, pero hay que tratar a todos así, sean creyentes o no, los tratamos a todos así. Okay. Sí. Entonces, porque como en versículo 20 habla de tratar bien a los enemigos. Entonces, esperamos que no sea otro creyente que sería el enemigo. Entonces, y a veces, y vamos a ver eso en otra pregunta aquí en la lección, que vamos a querernos amar a nuestros hermanos en la fe por ser hermanos en la fe, ¿verdad? Y a los no hermanos en la fe para poder mostrar la luz de Dios a ellos, la luz de Cristo a través de nuestras acciones, como vemos otra vez en Mateo 5, que Jesucristo habla de hacer resplandecer la luz hacia ellos. Muchas gracias. A usted, Marcelo. Bien, ok. Siguiendo adelante. Aquí estamos en capítulo 12 de nuevo. Eso es lo que dice el capítulo 20, el 12, versículo 21. No permitamos que vence el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. ¿Cómo vence el bien al mal? ¿Qué dice? ¿Cómo vence el bien al mal? Viviana. Y vencemos al mal con el bien en los buenos tratos, en tener paciencia, en tolerar muchas cosas a veces que no nos gusta, pero orar al Señor que nos dé fuerza, que nos dé ese dominio propio, para que hablándole bien a la persona que nos trata mal o que nos quiere confrontar, le podemos hacer entender a veces la palabra de una manera especial, mostrándoles el amor de Cristo. Eso tiene mucho que ver con la oración y buscar la presencia del Señor, porque por nosotros mismos, por nuestra naturaleza, a veces queremos pegarle o tratar mal a la otra persona, pero es una búsqueda
constante en el dominio propio y en la búsqueda del Señor, en la oración y en la guía del Espíritu Santo para poder vencer el mal con el bien. Es difícil, pero no es imposible. Yo creo que es la prueba que tenemos a diario. Esa es mi opinión sobre este tema. Yo creo que lo tenemos que poner en práctica, no solamente leerlo, sino ponerlo en práctica, porque en estos últimos tiempos todos los días se nos presentan cosas así y tenemos que aprender a vencer el mal siempre con el bien. Gracias. Sí, gracias, Viviana. Veo muchas manos. Para poder cubrir unos temas más, voy a poner poner aquí en la pantalla algo de Proverbios 15:1. La respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Entonces, como ya creyentes, ¿qué vamos a querer hacer? Mostrar el amor de Cristo con respuestas amables para calmar a otros. Y eso nos puede dar una puerta abierta para poder hablar de por qué. ¿Por qué vamos a no pagar el mal con mal, verdad? ¿Por qué? Porque Cristo nos amó cuando no lo aún a pesar de no merecerlo nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, y qué oportunidad cuando alguien nos trata mal, qué oportunidad mostrar el amor que nosotros mismos hemos recibido, ¿verdad? Como dice Romanos 5:8, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, no hay algo que hicimos para merecer su sufrimiento y muerte. Es algo que Él hizo por amor inmerecido. Entonces, nosotros podemos mostrar el mismo amor con nuestra acción, vencer el mal con el bien, por el bien. Bien, ok. Veo muchos malos. Vamos a tener que seguir adelante para poder cubrir todo lo que tenemos hoy. Entonces, y quise hablar de este tema especialmente en primer lugar, porque es un pasaje un poco difícil. Vemos que al final de ese capítulo de Romanos 11, habla de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que es a veces muy difícil entender algo profundo. Aquí en Romanos 11, un poco antes, versículo 25 y 26, dice que parte de Israel se ha endurecido y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Y después de eso, todo Israel será salvo. Hay interpretaciones malas de estos versículos y por los cuales personas piensan mucho en la política de hoy en la nación de Israel. Entonces la pregunta, ¿eso significa que todos los judíos finalmente serán salvos? Bueno, les voy a decir que no, pero nos puede ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Dice todo Israel será salvo. ¿Por qué no significa que todos los judíos finalmente serán salvos? Viviana. Bueno, por lo que yo entendí de esta palabra, habla de un remanente. Un remanente. Dios dice que serán todos salvos como las arenas del mar, ¿no? Pero habla de un remanente. Porque Dios dice que tiene misericordia con el que Él quiere tener misericordia. Y no tiene misericordia con el que no quiere tener misericordia. Entonces dice, el alfarero, el vaso, ¿le va a reclamar al alfarero por qué lo hizo? No. Entonces, Pablo acá explica diciendo, ¿qué podemos nosotros preguntarle a Dios por qué? Él sabe todas las cosas. Y como Él es soberano, dice que Él va a tener,
elegir su pueblo, o van a tener un remanente de los elegidos de los judíos. Porque también dice que no todos son judíos, no son judíos por haber nacido en Judea. Solamente el judío es el que realmente está en su corazón, la circuncisión en el corazón, ese es el judío. Nosotros los cristianos también podemos considerarnos judíos, porque tenemos la circuncisión en nuestro corazón. También habla del faraón, que lo hizo el faraón endurecer para él mostrar su gloria. Entonces no todos van a ser salvos, sino los que él tendrá misericordia para que sean salvos. Eso es lo que yo interpreté. No sé si está bien. No, está muy bien. Muchas gracias, Viviana, porque sí, lo que me encanta, utilizó Viviana ya lo del capítulo 9, la palabra remanente, y también cómo hablan en Romanos 9 de que los hijos de Abraham, los hijos de Israel, ya son los israelitas, son los que tienen la misma fe que Abraham, ¿verdad? No estamos hablando de la sangre, sino de la fe de Abraham. Muy bien dicho, Viviana. Y veo la mano también desde Argentina, Luis, también. Luis. Profesor, yo más que una aseveración tengo una consulta, porque creo entender que Pablo pueda estar diciendo que cuando habla de todo Israel, refiriéndose no a Israel, a la nación o al pueblo, sino ahora Israel, haciendo una figura de la iglesia, haciendo una mención a todos los creyentes. En ese sentido, me da la sensación o le encuentro una explicación de que todo Israel, o sea, todos los creyentes. Pero... Sí, exactamente, pero Luis. Exactamente. Israel en el Nuevo Testamento es la iglesia, los que tienen la fe en la promesa. Sí, muy bien. Bueno, mucha sabiduría desde Argentina esta noche. Gracias, Viviana y Luis. Ya, muy bien explicado. Muy bien explicado. Ahí tienen los versículos de Romanos 9. Otra vez, ahí lo hemos dicho en otros cursos de Academia de Cristo con ustedes también. Tan importante ese principio de interpretación, que las escrituras se interpretan a sí mismas, ¿verdad? Entonces nos ayuda a recordar que, todo eso estará salvo, significa que todos, o significa que estamos esperando una gran conversión en la nación de Israel hoy en día, antes de la venida del Señor Jesucristo. No dice eso. Utilizamos aquí Romanos 9 para ayudarnos con Romanos 11. Eso es lo que dice. Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado para los israelitas, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces no estamos hablando de la sangre. Ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Todo hablando de la promesa del Salvador. Eso significa que los hijos de Dios no son los hijos de los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. Nosotros somos los israelitas. Aquí estamos, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Luis y Viviana. Muy bien dicho. Bueno, y otro pasaje que puse ya que habla de lo que nos dijo antes Viviana. Aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, ya no está hablando de todos los descendientes naturales de Israel, sino los que serán salvos por medio de la fe, igual que todos nosotros somos salvos. Bien, ok. Bueno, se me dio cuenta que no saludé a Norma, que también tiene un buen comentario ya en el grupo. Norma, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, bendiciones para todo y para usted, pastor. Me alegro que estén bien. Sí, muy bien, gracias, Norma. Muy bien, gracias. Seguimos adelante ahora con otra
regresando a la pregunta aquí. En Romanos 14, 1 y 20, Pablo dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿A qué asuntos discutibles se refería Pablo? Y segunda pregunta, ¿cuáles podrían ser hoy esos asuntos discutibles? Julio. Gracias, pastor. Se refería a las costumbres, principalmente de los gentiles, que tenían otros hábitos no acorde con los judíos y que eran criticados por eso. Y la otra cosa es igual, y actualmente igual, o sea, probablemente hay gente que come moronga, por ejemplo, que es no sé si sabe qué es eso, es un arroz con sangre de cerdo, y dice el Señor que no critiquemos por eso. ¿eh? Entonces realmente a esto se está refiriendo que esas cosas no deben de ser determinantes en el pueblo de Dios. Gracias, pastor. Gracias, Julio. Muy bien dicho, ¿verdad? Hablando de esas cosas. Entonces, asuntos discutibles. ¿Está bien no comer carne de cerdo? Sí, claro que sí. No es como, no tenemos que comer un tipo de carne. No quisiéramos destruir la obra de Dios en otra persona por causa de la comida. Está hablando otra vez de esa, recordamos el contexto de la carta, ¿verdad? La brecha entre los judíos y los gentiles. Quiere decir a los hermanos gentiles que no van a querer dañar la fe de otra persona por lo que comen, ¿verdad? Hay cosas más importantes que comida. Es mantener, es pensar en nuestro hermano que para ellos por toda su vida había vivido con el hábito de no comer carne de ciertos animales y para ellos sería muy difícil ver a otra persona comiendo esa carne. Bien, muchas gracias, Julio. Arturo. Sí, pastor, creo que aquí también se relaciona con las leyes. Sabemos que hay la ley ceremonial, está la ley civil y la ley moral. Y ahorita que comentaba el hermano del alimento que se llama moronga, que se come aquí en México, efectivamente, ¿no? Anteriormente había mucha prohibición que no coman carne de puerco, que tienen que tomar diferentes tipos de alimento y todo. Pero eso quedó en la parte en el Antiguo Testamento y realmente fue algo que se generó para aquel pueblo, ¿no? El pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero ya en la actualidad, en el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto, ya esa ley ceremonial o esa ley civil que tenían los judíos ya no prevalece hasta nuestros días. Hubo un cambio con el Nuevo Pacto. Ese es mi comentario. Excelente, exactamente, Arturo. Excelente, ¿verdad? Entonces queremos hacer esta distinción y por eso sabemos que hay leyes de la ley ceremonial. Vemos que la ley del Nuevo Testamento, podemos tal vez resumirlo con eso, es la ley de amor, ¿verdad? Vamos a querer amar a nuestro prójimo para no causar ofensas, ¿verdad? Entonces podemos poner aquí como muchos tenían esos lazos a la ley ceremonial, exactamente lo que nos dijo Arturo sobre la ley ceremonial. Entonces anima a Pablo a los gentiles a no causar ofensas, a no poner obstáculos. Otra cosa que tal vez podríamos mencionar es el amor al evangelio. Pensamos en los débiles, ¿verdad? Podríamos tal vez mostrar a una persona, entonces también vamos a hablar de hoy en día. Sabemos que hay unas personas que, ustedes han tomado el curso de legalismo. Sabemos que Dios no prohíbe tomar una cerveza o vino en moderación, ¿verdad? No prohíbe. Pero si tenemos a alguien con quien quisiéramos mostrar la sana doctrina y esa persona no entiende eso, no vamos a escribir unas
servirle una cerveza en la casa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque es prohibido? No, porque no queremos tener la oportunidad de hablar con la persona sobre lo que es la cosa esencial, que es el evangelio, ¿verdad? Más adelante vamos a querer enseñarlo también la libertad cristiana que tenemos, sí, claro, pero por amor al evangelio, para poder compartir con ellos lo que es el amor de Dios en Cristo Jesús, que recibimos gratuitamente, no vamos a poner obstáculos con lo que comemos. Ok, vamos a seguir adelante, ya pasamos la hora. Hay tantas cosas de que hablar aquí en Romanos que es muy difícil hacerlo en una sola hora. Bueno, entonces vamos a querer tener la misma sensibilidad hoy en día. Un ejemplo, si tenemos vecinos que son musulmanes, vamos a querer compartir con ellos el evangelio, ¿verdad? Pero si vienen a la casa, no vamos a servirles cerdo. ¿Por qué? Bueno, podríamos, no es prohibido, pero ¿por qué? Porque vamos a querer compartir algo más importante que la dieta con ellos, ¿verdad? Y tal vez después de compartir el evangelio podríamos hablar de la libertad, pero en primer lugar, y no vamos a exigir frutos de fe de personas que no tienen fe. Entonces, en primer lugar es compartir quién es el Señor Jesucristo. Y vamos a querer no poner obstáculos al evangelio en nuestra manera de vivir o comer. Y algo que vamos a querer poner aquí aquí está hablando de asuntos discutibles. No estamos hablando de lo que sí establece la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de cosas, bueno, no tenemos... ¿Qué pasa? No puedo, Claudia, estoy ocupado. No tenemos no tenemos la obligación de comer cerdo ni la prohibición de no comerlo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de cosas que adiáfora es la palabra oficial que usamos, las cosas que ni son prohibidos ni mandados. Sí, pero hay cosas, entonces, sí hay cosas que no son asuntos discutibles, ¿verdad? Entonces, en estas cosas donde la Biblia es clara, vamos a querer vamos a querer usarla y no tener vergüenza de hablar de lo que dice la palabra de Dios. Bien, ok, veo la mano de Fabián. Fabián, ¿tiene un comentario? Bueno, no, yo lo que quería decirles es que, bueno, el tema del hecho de comer cerdo, bueno, eran, como habían explicado los hermanos, ¿no? Anteriormente, que, bueno, eran leyes dietéticas que se implementaban en ese tiempo desde el Antiguo Testamento. Pero bueno, pero las cosas Se cayó su señal, Fabián. Se cayó bueno, vamos a seguir adelante, Fabián. Entonces, espero que se puede reconectar de nuevo. Bueno, citando Proverbios, entonces Pablo aquí cita Proverbios 25, 21 y 22. Cuando dice, si el que te odia tiene hambre, dale de comer. Entonces, alguien que te odia, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que se avergüence de su conducta. Ese es un buen ejemplo de cómo vencer el mal con el bien. ¿Cuál es la imagen detrás de así harás que se avergüence de su conducta? Eso de Romanos 12. Entonces, también aquí tengo la Reina Valera 60, que en el mismo capítulo dice, ascuas de fuego amontarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego amontarás sobre su cabeza. Y viene Proverbios.
¿por qué utilizaría esa imagen de poner como fuego sobre su cabeza? Es interesante la comparación. Y Viviana, por favor. Yo entiendo esto, que si uno procede de una manera, Jesús también dice, si te pegan una bofetada en una mejilla, dale la otra. Si te pide caminar una legua, camina 2. Si te pide el saco, dale la capa también. Es una enseñanza que nos da para que nosotros, ante el que nos odia, ante que nos prejuzga, ante que nos ataca, nosotros no tenemos que demostrar el amor que Dios nos da, que nosotros no vamos a tomar la venganza o vamos a hacer lo contrario. Y la ascua de fuego en la cabeza, por lo que yo entiendo, es que Dios va a tomar venganza sobre esa persona. Si no se avergüenza, si no se da cuenta que no tiene que ser así, eso es lo que yo entiendo. Gracias, porque Viviana. Si a mí me pegan y yo pongo la otra mejilla, como dice Cristo, y la persona no se avergüenza, Dios se va a ocupar de esa persona. Sí, gracias, Viviana. Y eso, pensamos en la ley de Dios, ¿verdad? Como Dios condena y castiga. Entonces, eso puede tener ese efecto de se hace muy obvio su pecado, ¿verdad? Y si damos de comer a alguien que nos odia, va a ser muy obvio que esa persona está en nosotros, ¿verdad? Pero también puede tener otro efecto, ¿verdad? La ley de Dios, y eso es lo que dice en la Biblia popular. Si ustedes no han utilizado la Biblia popular, es un recurso muy bueno. Está disponible en el sitio de web. Nos ayuda con interpretaciones que utilizan otras partes de la Biblia para explicarnos partes. Y eso es lo que dice el profesor Panning, que escribió la Biblia popular sobre Romanos. Eso es lo que dice sobre este versículo. Si el malhechor, a su vez, ve ahora el error de sus caminos y lamenta su mal contra el cristiano, su dolor y remordimiento por sus malas acciones lo harán sentir como si estuviera cargando carbones encendidos sobre su cabeza. Pensamos en la acción de la ley, ¿verdad? Y puede llevar hasta la persona al arrepentimiento, ¿verdad? A ver que sus acciones no están, que son malas. Hecho obvio por el conducto del cristiano, ¿verdad? Que es diferente, no es igual. Entonces, eso es una explicación, nos prende. Si no han utilizado la Biblia popular, es un muy buen recurso. Está disponible en el sitio de web. Si necesita el enlace, que me digan. Bien, ok, seguimos adelante. Tantas cosas de que hablar aquí. Todo el capítulo 13 habla de la relación del creyente con su gobierno. Bueno, no todos los gobiernos del mundo son buenos, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído. Sabemos que los políticos no son perfectos. En muchos casos ni siquiera son creyentes. Pero Romanos 13 habla de respetar el gobierno como algo establecido por Dios, ¿verdad? Entonces, habla un poco también de la pena de muerte. Y eso es lo que dice. Romanos 13:4 dice, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano. Habla de la pena de muerte. Punto importante, no dice que es obligatorio que siempre utilice la pena de muerte todos los gobiernos del mundo. Sí tiene la espada y es parte de la autoridad que Dios le ha dado, pero no es algo que siempre utilizar. Tal vez alguien que si no tiene confianza en el sistema de juicio de su país va a decir que tal vez en mi país no debemos usar la pena de muerte, pero porque pueden condenar a la muerte personas inocentes por falta de
de buen sistema de investigar, identificar al culpable. Y está bien. No vamos a discutir con una persona que tiene que va a decir, en mi país puede ser no muy sabio usarlo. Está bien. No hay una obligación de decir, pero ni vamos a decir que la Biblia prohíbe el uso de pena de muerte, porque lo vemos aquí en Romanos 13, que la espada es símbolo de este tipo de castigo del Estado. Ok. No vamos a poder pasar mucho tiempo en el tema, pero veo una mano, vamos a escuchar de una persona. Desi. Pastor, discúlpeme, realmente que yo pensé que todavía continuaba esta conversación. Pero justamente yo quería acotar, Pastor, con respecto a las autoridades cuando decretan que se haga efectiva la pena de muerte, por decir, en los tiempos de Jesús existía la pena de muerte. Entonces, tenían que respetar porque se daba, era una ley, ¿no? Ahora en algunos países también se da la pena de muerte. Entonces, yo creo que, bueno, como dice la palabra de Dios, que el que hace el bien no debe temer la espada, o sea, no debe temer la muerte, ¿no? Pero hay sus excepciones, como usted lo dijo también, de que algunos pueden ser inocentes y vayan a ser tratados de esta misma manera. Lógicamente que es algo negativo, pero cuando se da en un país, se tiene que respetar, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es el sentido del capítulo. Gracias, Desi. Entonces, estamos y estamos aquí, bueno, estoy aquí en otro país, ¿verdad? Perú. Hay que respetar las leyes de aquí, porque por estar aquí me pongo bajo la autoridad que Dios mismo ha establecido. El gobierno romano en ese tiempo no fue muy bueno, ¿verdad? Está hablando Pablo en el contexto de la carta a las personas que vivían en la capital y pudieron ver los abusos del gobierno romano en ese tiempo. Entonces ellos sabían de los abusos de su propio gobierno, vivían en la capital. Pero dice que aún en ese caso es el deber del cristiano respetar el gobierno. Muy bien, vamos a tener que seguir adelante. Otra vez, como en la última lección, si tienen más que decir sobre cualquier tema, tenemos el grupo o también el grupo de WhatsApp, o también me puede enviar un mensaje con cualquier inquietud que tienen, pregunta o algo de que quisieran hablar más. La última pregunta de esta noche es este capítulo, este versículo de Romanos 10:16. Ustedes ya, todos los que están aquí, ya están en este acuerdo doctrinal. En este proceso hablamos de juntarnos con personas de la misma fe, la misma doctrina, y apartarnos de personas que no tienen la misma enseñanza. Uno de los pasajes donde vemos eso es Romanos 16. Otra vez, es muy importante ver el contexto. Romanos 16, versículo 1 al 16, ¿de qué habla? Habla de la alegría y los saludos entre creyentes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta doctrina del compañerismo, hay un lado que es de mucha alegría, de poder saludar a un hermano. Pastor Henry Herrera apenas entró y qué alegría poder verlo, ¿verdad? Y disfrutar de la misma fe, la misma esperanza, la misma visión. Pero hay una parte también dolorosa, ¿verdad? Que es el otro lado. Y el mismo capítulo Romanos 16 habla de eso. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, que se apartan de ellos, que es algo difícil, ¿verdad? Entonces, apartarnos no significa que nunca vamos a hablar a ellos. Habla de tener compañerismo, tener cultos juntos, tener la misma misión, como vemos en el contexto de Romanos 16, ¿verdad?
habla de saludos fraternales entre hermanos en la fe que tienen la misma fe, el mismo propósito, la misma doctrina. No significa que nunca vamos a tener contacto social con esas personas. De hecho, ¿qué vamos a querer hacer? Si hay oportunidades, vamos a querer ser buen testigos de la verdad todavía, ¿verdad? Habla de mantenernos alejados de ellos, no es en el sentido espiritual de compañerismo cristiano. Juntamos con los que tienen la misma doctrina, la misma fe, la misma enseñanza. Dolorosamente apartamos de los que tienen otra doctrina, otra confesión. ¿Por qué? Porque en todo lo que vemos en la Biblia sabemos que la falsa doctrina es peligrosa. Y no tenemos el derecho de elegir cuáles doctrinas vamos a usar para establecer ese compañerismo y cuáles no, ¿verdad? Entonces, y si alguien enseña algo que vemos que no es bíblico, vamos a querer hablar con la persona, mostrarle lo que dice la Biblia, contestar sus preguntas, mostrarles nuestro punto de vista, pero si mantienen su punto de vista, es la Biblia, la enseñanza bíblica aquí es claro. Es difícil, pero es claro también. Bueno, veo, hermanos, ya hemos llegado ya hemos pasado nuestro tiempo. Les animo a usar el grupo. Si tienen más preguntas de qué hablar, enviarme un mensaje personal, a usar el grupo. Ya hemos visto hoy muy buenos ejemplos de la sabiduría del grupo que tenemos en esta clase. Qué riquezas Dios nos ha dado en esta clase. Tantas personas con entendimiento muy bueno de la Biblia. Pues, podemos usar este grupo para eso. Bueno, con el favor de Dios, el lunes vamos a estar aquí de nuevo. Como siempre, les voy a dar la tarea para vamos a estar estudiando la carta a los Efesios. Otra epístola muy bonita, un poco más corta, son seis capítulos, pero todavía hay mucho de qué hablar en una hora. Por favor de hacer la tarea, especialmente hacer la lectura. Gracias a ¿quién fue? Fue Wilson que nos compartió este enlace para poder tener la Biblia en audio, que puede ser una manera de hacer las lecturas más largas. Bien, ok. Gracias a todos ustedes y disculpa la prisa al final en vez de poder escuchar de todos ustedes. Bueno, vamos a terminar entonces ahora con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por nuestra justificación, que nos has justificado por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la fe. También te damos gracias por la obra de la santificación en nuestros corazones que hace el Espíritu Santo para que crezcamos en la fe por medio del estudio de tu palabra y también para poder vivir vidas dedicadas a ti, motivadas por lo que has hecho por nosotros y vidas de amor para con las personas alrededor de nosotros, para mostrar tu amor y para poder también mostrar a ellos el amor que hemos recibido en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en nuestras vidas a vivir así. Perdónanos por los tiempos cuando hemos caído en el pecado y asegúranos del pecado, del perdón que tenemos en Cristo Jesús, para que sigamos adelante asegurados del perdón que tenemos en Él y motivados para compartir las buenas nuevas con otras personas. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos los hermanos. Bendiciones para todos, hermanos. Bendición, pastor. Que estén bien. Gracias, pastor. Nos Bendiciones vemos para el todos. lunes, si Dios quiere. Bendecido fin Buenas de noches. semana. Nos vemos el Hasta lunes. lunes, hasta lunes. Profesor, tengan un descanso reparador. Dios los bendiga y hasta la próxima, según sea su voluntad. Hermanos. El Gracias, Señor. gracias. Que Dios les bendiga. Que Dios lo bendiga, pastor, junto con Henry. Y que sea la Gracias, Dios los bendiga. Cuídese mucho. gracias, gracias, hermano. Saludos a la familia. Gracias.